Bueno, yo espero que en este momento en la cárcel de mujeres de Ezeiza estén mirando el refugio, porque conocí a Liliana Cabrera, conversé con ella, le hicimos una nota y la verdad que me resultó impactante, muy impactante conocer el taller de poesía que funciona en la cárcel, y me parece que Liliana es una gran poeta, y lo digo de verdad, me parece que Liliana es una excelente poeta. Y crear en el marco, dentro de los muros de la cárcel, es una hazaña, y lo logra con calidad estética, no es que escribió unos versitos, no, lo logra con calidad estética. Así que Liliana, si estás mirándome desde la cárcel de Ezeiza, te envío un enorme abrazo, te felicito, y lo compartimos, por supuesto, en la televisión pública y en todo el país. ¿Cómo nació en la cárcel, crecieron tus poemas en condición de encierro? ¿Tu vocación nació en el encierro? Yo creo que sí, porque en esos poemas se ve lo que me pasa en el día a día. Ahí está todo lo que se me pasó por la cabeza en todo este tiempo, y para mí es una catarsis porque es visceral. Lo que me pasa yo lo escribo, no trato de pensar en si se entiende, si van a entender la metáfora o no. Yo lo escribo así y la verdad es que fue bárbaro que mucha gente me haya dicho que le haya gustado, porque son cosas a veces muy personales que quizás puedo llegar a pensar que no se van a entender si no las vive la persona. Sin embargo, a mucha gente le ha llegado. De pronto aparece un poema o un texto de Lamborghini, de Leónidas Lamborghini, que es un gran poeta. ¿Por qué aparece en tu libro un texto de Lamborghini? Y antes de responder esa pregunta, contanos a todos en qué lugar estás, cuál es la penitenciaría. Bueno, yo me encuentro en la unidad 31 de Ezeiza, estoy ahí hace casi 5 años, y Leónidas Lamborghini vino a mi vida a partir de una de las clases de María Medrano, por el taller de poesía que tiene la Asociación Civil Yo No Fui. Ellos suelen traer material, entre ellos estaba el material de Lamborghini. A mí me pareció espectacular. Cuando lo leí me sentí identificada con muchos de sus versos, porque creo que es visceral como a veces soy yo. A mí la verdad que me llegó profundamente, por eso lo elegí para una de las citas de uno de los poemas, que quizás no tiene mucho que ver con lo que yo pongo, pero no sé, para mí significa mucho. Liliana, ¿qué relación encontrás entre la palabra, la creación y estar privada de la libertad? Y es la libertad que nosotros tenemos, es la única libertad que podemos llegar a tener, el hecho de tener la mente afuera y poder plasmar lo que nos pasa. Ahí es donde somos verdaderamente libres, porque en cada clase del taller de poesía, bueno, esas clases se hacen en la biblioteca de la unidad. Esas 2 horas que dura es como si no estuviera presa. Así de significativo es, porque, bueno, más allá de que la gente cuando viene de afuera se convierte prácticamente en amistades nuestras, porque nos prestan el oído, ya no son solamente profesoras, están acostumbradas a escuchar nuestros problemas, a lidiar con nuestros estados de ánimo. Una persona que está detenida no siempre se siente bien por estar encerrado. Y bueno, que ellas tengan la paciencia y la deferencia de venir cada semana, la verdad que hace el taller ameno, y eso es un espacio de libertad para nosotras. Para Liliana, en tu libro hay un trabajo sobre el lenguaje de una escritora. Digamos, a lo mejor, es probable, no lo sé, no ocurre lo mismo con otras. Hay algo que tenés vos que tiene que ver con el talento o con una predisposición natural hacia la palabra. Supongo que antes de estar en la cárcel algo de esto también había en tu vida. A mí siempre me gustó leer, y hay una frase que no sé bien dónde la escuché, no me acuerdo si la leí o la escuché, pero sé que la dijo Borges, que es que para escribir bien hay que leer mucho, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, porque quizás antes, bueno, siempre me gustó todo tipo de material para leer.
pero el hecho de que el taller de poesía nos nutra con poetas nuevos, con todo tipo de escritores, a mí siempre me gustó leer, pero al estar detenida he tenido mucho tiempo libre y eso la verdad es que ayuda a la lectura. Uno puede elegir entre hacer algo productivo o no. Pero, por ejemplo, ¿pueden leer a Jorge Luis Borges? Sí, tenemos libros en la biblioteca de Jorge Luis Borges. Yo ya había leído estando afuera, siempre me gustaron sus cuentos, el Aleph. Siempre, la verdad, ese libro, es más, me lo hice traer de afuera para tenerlo yo, porque significa mucho para mí, la verdad, todos sus cuentos, pero especialmente ese libro tiene algo con lo que me siento identificada, ¿no? Bueno, ahí está el famoso cuento de ese Aleph que está en el sótano de la calle Garay, en la casa de Beatriz Viterbo, ¿te acordás? Sí, y me acuerdo sobre la casa de Asterión. La casa de Asterión. A mí ese cuento me gusta porque, bueno, el Minotauro está en un laberinto y es un poco como estar preso. No sé, yo cuando lo leí me sentí un poco identificada con el Minotauro, que tiene su propia voz en ese cuento. Quizás uno lo conocía desde la mitología, pero el que tenga su propia voz y que para algunos sea un villano y para otros no sé, sentí como cierta identificación. Liliana, y esto de tener un libro publicado, primer libro publicado, ¿cómo te impacta? ¿Cómo pensás que va a seguir tu vida? Me parece que vas a tener que seguir escribiendo. Y es lo que a mí me gustaría. La verdad que para mí es una sorpresa, porque lo que hay en ese libro es lo que me pasa a mí. Entonces, que mucha gente haya dicho, porque son varias personas, la verdad que he tenido la dicha de que lo han leído varias personas, que les haya gustado y que me hayan dicho que yo tengo que seguir con esto. La verdad es bárbaro, para mí es una sorpresa y estoy, la verdad, gratamente sorprendida de la repercusión que tuvo esto y de poder encontrar en esto un camino. Pero ya no importa, Gloria, una parte de mí se quedó con vos y aún sobrevuela Rosario. Gracias. ¿Cuánta gente participa del taller y si vos notás que eso cambia la conducta, cambia la manera de estar en el mundo? Cambia totalmente. Yo he conocido muchas compañeras que a partir de poder expresar lo que les pasaba les ha ayudado a cambiar. No solamente por la vida que llevaban, sino de que es la posibilidad de contar lo que a uno le pasa y quizás plasmar ciertas cosas que si uno no las saca se transforman en cosas feas, más allá de la violencia. Bueno, yo tengo compañeras, bueno, que han tenido vidas inclusive más difíciles que las mías, y verlas expresar en poesía todo lo que les pasa, eso feo, que se convierta en algo positivo y que uno pueda llegar a entender lo que les pasó por la cabeza, ya sea en ese momento o lo que les está pasando ahora. La verdad que yo creo que la poesía puede llegar a cambiar a una persona. Y bueno, y tener una oportunidad como esta, lo que ha sido para mí, es como que le ha dado a mi vida un cambio de 180 grados. Liliana, supongo que esto también debe ser algo nuevo para vos, de alguna medida algo nuevo, publicar un libro, que el libro se presente, que la gente te comente tu libro. ¿Estás preparando otro? Y a mí me gustaría escribir otro. Yo siempre escribo. Desde que me dijeron que se iba a publicar, bueno, al principio fue como un balde de agua fría por la sorpresa, pero un consejo que tuve de mis profesoras es que siga escribiendo, pero es algo que hago más allá del consejo. Si eso después se plasma en un libro, ¿no? Bueno, eso ya será parte del destino. A mí me gustaría que sí. Mientras te escucho, Gloria, voy atravesando paredes, puertas y rejas. Abro candados, cruzo cercos y ¿sabes qué? Los alambres no me lastiman. Escalo hasta ver de frente el sol sin que nadie me vea. Dejo todo atrás
y cruzamos a la carrera los campos, el puente, los ríos. Entonces vuelo, más alto, y llegamos a tu casa, mientras me contás de los tuyos, que algo de vos se quedó allá cuando fuiste de visita. Me llevas con las palabras de tu garganta quebrada, hasta que el recuento te interrumpe y me despierta. Quedo como un barrilete atrapado en un árbol, enredado en una de sus ramas. Pero ya no importa, Gloria, una parte de mí se quedó con vos y aún sobrevuela Rosario. Escribir es algo que me ayuda a plasmar lo que me pasa, ya sea que me sienta mal o bien, y es algo que me ayuda a hacer catarsis, que es tan importante para nosotras, porque realmente uno a veces no tiene la oportunidad o de comentar lo que a uno le pasa, ya sea porque puede tener la confianza o no con las compañeras, pero el plasmarlo en papel, para mí, no sé, es algo que no lo podría cambiar. Ya es algo que hago todos los días, se puede decir. Bueno, sin ánimo de exagerar, yo creo que Carlos Gamerro es uno de los grandes escritores de nuestra lengua, sinceramente, lo pienso de verdad, y aquí está Carlos Gamerro, un yupi en la columna del Che Guevara. Impresionante la novela. Gracias. Impresionante, de verdad. Hablemos de los años 70. Para mí esta novela tiene que ver con las islas y con la aventura de los bustos de Eva, ¿no es cierto? Sí, sin duda, son los mismos personajes, digamos, se continúan las historias. De hecho, en relación a la aventura de los bustos de Eva, esta novela es prácticamente una continuación, si bien, digamos, la aventura terminó y esta empieza de nuevo, pero empieza donde termina la otra, ¿no? Entonces pueden leerse por separado, pero las dos están conectadas. Y las dos están vinculadas con las islas, bueno, aunque suceden antes, digamos. Serían, técnicamente hablando, creo que precuelas de las islas, más que secuelas. Que las islas la va a hacer Tantanién en teatro. Sí, estrenamos ya este mes, parece que finalmente tenemos fecha de estreno, que va a ser el 27 de abril en el Teatro Alvear. Teatro Alvear, 27 de abril, Las Islas, con un gran director de teatro que es Tantanián y el autor, que es un gran autor que ha hecho la adaptación, que es Carlos Gamerro, nada menos. Pensaba en un yuppie, ¿no? El hombre es un ejecutivo, de pronto pasa por la pieza de su hijo, un póster del Che Guevara, y comienza a recordar una etapa de su vida muy intensa, muy brutal, donde también tuvo una pasión amorosa muy fuerte. Parece Don Quijote de la Mancha la novela, ¿no? Tiene algo del Don Quijote, tiene algo también, bueno, de todas las referencias literarias, Dostoyevsky, Tolstoy, ¿no es cierto? Hablemos de esa mezcla tan difícil de explicar en televisión. Sí, yo en realidad creo que como tantos autores siempre quise escribir el Quijote. El problema es que ya lo escribió Pierre Menard. Borges, o sea Borges. Pero bueno, esa figura no, pero bueno, espero que tengas razón de que haya algo chiquito del Quijote en mi novela. Sí, la tomé un poco como guía, esa maravillosa, grandísima novela de Cervantes. Entre otras cosas porque Marroné es un héroe lector, y es un lector heroico. Es decir, para mí un lector heroico es el que se apasiona tanto con la lectura, que después quiere que eso pase en la vida, o quiere que la vida sea como en los libros. Y si eso no sucede, de alguna manera, para digamos, estos lectores heroicos, no es el libro que está equivocado, es la vida, o el mundo. Y también me pareció que en gran medida, en los años 60, 70, por tomar la época un poco en que transcurre la novela, pasaba lo mismo con las lecturas políticas, digamos, fundamentalmente de la línea, digamos, marxista, pero no exclusivamente. Digamos, en los libros se decía que la revolución iba a ser de tal manera, que la sociedad iba a evolucionar de tal manera, y todo indicio que la realidad daba de que las cosas no estaban saliendo así era descartado, como diciendo, bueno, no, la realidad sigue equivocándose, ¿no? El que no puede equivocarse es Marx, Lenin o el Che Guevara. Y Marroné, lo interesante es que en realidad parece ser, cuando empezás, que es uno de estos tantos militantes o guerrilleros incluso, digamos, que luego se hicieron ejecutivos, pero en realidad él empezó como ejecutivo, tiene un paso, digamos, por la guerrilla y luego vuelve a ser ejecutivo. Y en la primera, digamos, de las dos, que es La aventura de los bustos de Eva, su lectura de cabecera son estos libros para empresarios, de marketing, de autoayuda. Se mezcla el management con la guerrilla. Claro. Primero, digamos, su lectura de cabecera es cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ese gran clásico autoayuda de Dale Carnegie, que es de los años 30.
Y después pasa a leer los clásicos de la literatura, como Tolstoy, Dostoyevsky, tantos otros, solo que los lee con el método de lectura veloz, claro, ¿no? Que él aprendió. En diagonal, en diagonal, en diagonal. Y como ya están vinculado con un grupo, digamos, con un foco guerrillero que se instala en el Tigre, por la influencia de sus compañeros, los lee también en una clave, digamos, marxista, que es también una clave utilitaria, ¿no? Así como antes leía Don Quijote, el ejecutivo andante, o Shakespeare para managers, ¿no? Y veía cómo la literatura ayudaba a triunfar en los negocios, ahora los lee en esta otra clave y quiere que la literatura ayude al triunfo de la revolución. Obviamente que no es lo mismo, la lectura marxista es más sofisticada, pero esto de buscar, digamos, un fin utilitario en la lectura literaria me parece que es algo que nunca desaparece del todo. Ahora, Carlos, hay una mirada irónica, hasta por momentos cruel en el mejor sentido de la palabra, sobre esos años. Digo, porque por momentos lo que ocurre es ridículo. ¿Cómo lo ves? Y a mí lo que me gusta, digamos, cuando entro en algún periodo, alguna situación, sea la guerra de Malvinas o sea, digamos, el peronismo, sobre todo digamos, el culto de la figura de Eva, o en este caso, digamos, la lucha armada y el culto de la figura del Che, digo, bueno, quiero entrar en una lógica y luego quiero seguir en esa lógica, exacerbarla y llevarla a lo punto máximo que dé. Ese lugar suele ser absurdo. A veces el efecto es uno de grotesco, de sátira o de crítica. A veces simplemente es uno de clarificación, digamos, las cosas que uno no ve, digamos, cuando la lógica llegó hasta un punto y transó con la realidad, si uno la extrema, ¿no? Se ve más claro. Digo, yo una vez entrevistando a un líder digamos, de uno de estos grupos de la guerrilla, me decía, bueno, yo en esa época estaba caminando, digamos, recorriendo el Chaco buscando, digamos, hacer el trazado del camino de Ho Chi Minh, ¿no? Que era el camino que en Vietnam, de alguna manera, digamos, esa especie de vía que seguían los de Vietnam del Norte y los del Vietcong. Yo me puse a pensar, claro, ¿cómo será el camino de Ho Chi Minh trazado desde el Chaco a Buenos Aires, ¿no? Y se me ocurrió que tenía que ser por el delta y por agua, y que iban a construir, como no se pueden construir túneles como en Vietnam, porque había algo muy imitativo, diciendo, bueno, a ver cómo hicieron los vietnamitas, vamos a hacer nosotros. Como en el delta no se pueden hacer túneles por abajo tierra, hacen túneles vegetales, y al mismo tiempo, y estás mirando eso y decís, ¿pero esto es plausible o es ridículo? ¿Pasó o no pasó? ¿No? Y algo de eso me parece que está presente en un yupi, en la columna de Che Guevara, ese clima, ese tono que lo das con la prosa, ¿no? Lo das construyendo forma, como tu gran escritor. Te publican en Francia y en Inglaterra. Sí, salió mi novela El secreto y las voces en Francia, que trata sobre la situación de un pueblo durante la dictadura y la desaparición, la única desaparición de ese pueblo, en la cual de alguna manera todo el pueblo es cómplice. Una cosa curiosa es que, digamos, la novela salió en Francia ahora porque sí, porque se le ocurrió a un editor publicarla, pero las críticas que me han pasado hasta ahora, las que me llegaron, se compara la situación que presento de la dictadura en mi novela con lo que está sucediendo en el mundo árabe en este momento. Cosa que, por supuesto, muy sorprendente. A mí no se me hubiera ocurrido, pero es interesante cómo las lecturas se actualizan, ¿no? Bueno, y Carlos es el autor también de Ficciones Barrocas, un texto que es un ensayo sobre literatura. Gracias, Carlos. Te felicito y muchas gracias. Osvaldo, muchas gracias por invitarme. A leer Un yupi en la columna del Che Guevara, una novela excelente, imperdible. Por favor, no deje de hacerlo. Enseguida regresamos.